cuando quieras. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy retomamos la tertulia de acción. Estamos con la tertulia de febrero, la primera del año. El tema que vamos a tener hoy es metabolismo social, sustentabilidad y territorio en la cuenca alta del río Bogotá. Nuestra expositora de hoy es Carolina Tubón, ingeniera química, máster en medio ambiente y desarrollo y candidata a doctorado en geografía de la Universidad Nacional. Además, pertenece a la veeduría Nuestro Río Bogotá en Sueca y participó en una iniciativa colectiva que tiene el nombre Manos a la Cuenca, donde se vincula la comunidad con veredas de Sueca en pro de la construcción colectiva de conocimientos sobre el manejo del agua, del bosque, en la cuenca alta del río Bogotá. Bueno, vamos a hacer la exposición, vamos a escuchar los aportes que nos va a dar Carolina y después vamos a hacer algunas preguntas para hacer la tertulia. Así que bueno, adelante Carolina, hola. Hola Carolina, muchas gracias por la presentación y por supuesto pues muchísimas gracias a ti y a todos los de redacción y a todo el equipo pues de redacción por la invitación, por abrir este espacio. Pues me siento muy contenta de poder compartir como esta investigación que pues está en curso, pero pues es también parte de, pues tiene que ver como con los temas que ustedes también han venido manejando en la red, entonces pues espero poder aportar un poco al debate y precisamente como a ese compartir de conocimientos, investigaciones y experiencias pues como en estas áreas, ¿no? En estos territorios que en este caso pues van muy relacionados con el río Bogotá. Bueno, sin mucho más preámbulo, voy a dar comienzo a la charla que tengo preparada para hoy. Es un poco sobre algunas cosas sobre mi trabajo de investigación del doctorado en geografía. Como mencionó Carolina, yo soy ingeniera química de la Universidad Nacional. Hice una maestría en medio ambiente y desarrollo y por ahí fui como virando un poco como mi mirada más técnica a una mirada más humana frente al tema del manejo del agua, que ha sido pues un tema como que me ha interesado mucho a través del tiempo. El título de la tesis en este momento, pues, y del proyecto y de la charla es Metabolismo Social, Sustentabilidad y Territorio en la Cuenca Alta del Río Bogotá. Aquí pues ven como hay tres conceptos muy complejos, muy polémicos también y un poco no pretendo hacer como una explicación muy profunda para no volver esta tertulia tan academicista, pero pues simplemente obviamente sí trataré como de aclarar para que sea fácilmente entendible por todos quienes escuchen la charla, como a qué se refiere el metabolismo social, cuál es la relación con la sustentabilidad y cuál es como esa vinculación que yo quiero hacer desde mi trabajo del doctorado con el territorio de la cuenca alta del río Bogotá. Entonces, para comenzar, pues la idea es como hablarles de metabolismo, ¿no? Es la primera palabra que aparece, uno dice metabolismo y lo mezcla con social y ya le parece un poco raro, pero entonces aquí traje unas tres definiciones muy básicas. Por un lado, pues hemos escuchado como el metabolismo relacionado a la cuestión como, bueno, del cuerpo humano, como en medicina también, o pues, digamos, en biología, ¿no? Como por allá medio de pronto puede ir nuestra mente como volver al colegio, qué sé yo, a la primaria, al bachillerato, biología, química, ¿no? Digamos que en términos biológicos, el metabolismo hace referencia a un conjunto de reacciones de unas células para producir digamos, unas cosas más complejas, como dice aquí, ¿no? Para producir sustancias más complejas a partir de algo simple, o sea, con el fin de sostener la vida, ¿no? La célula, pues, es la base finalmente de la vida, entonces las células tienen una serie de reacciones en donde usan y transforman energía para, digamos, ir hacia un estado un poquito más, digámoslo, complejo, ¿no? Como dice aquí.
Cuando vamos ya no a lo biológico, sino a lo ecológico, o sea, cuando ya estamos relacionando más todas estas cuestiones como fauna, flora, las cosas bióticas, abióticas, ya entramos en relación, a hablar de relaciones, hablamos de que ese metabolismo sea desde la célula hasta el ecosistema, pasando pues como por los diferentes niveles de organización. En este proceso también se usa y se transforma energía y nutrientes, ¿no? Entran materiales, entra energía y se hacen unos procesos que son lo que antes hablamos de reacciones y se producen unas cosas más evolucionadas de alguna manera. Y digamos que en términos sociales se usa esta analogía ya hace varias décadas en los estudios ambientales para referirnos a cómo el ser humano como ser individual se relaciona con otros seres de su especie, conformando organizaciones sociales, y en esa relación se dan unos usos de materiales y de energía para de alguna manera también, para facilitar su supervivencia, pero a la vez también como para desarrollarse, ¿no? Como sociedad, empezar a generar formas más complejas de organización, como ahí pues ya estamos también hablando de la tecnología, de cómo los humanos usamos la tecnología para adaptarnos al medio y para esa adaptación pues usamos recursos, cogemos recursos del ambiente, pues de la naturaleza, los usamos, los transformamos y luego eso sale también, ¿no? Otra vez, así como en nuestro cuerpo nosotros todas las mañanas comemos, todo ese alimento, el aire, la energía que consumimos que está en alimento, la metabolizamos, o sea, la transformamos, circula por nuestro cuerpo y al final, pues hay unos procesos de excreción. Es decir, el cuerpo toma todo eso, los nutrientes que tiene el alimento, el aire, el agua, transforma ahí todo su proceso interno y luego pues sale lo que no, digamos, lo que nos sirvió en ese proceso. Entonces, a nivel social hablamos de un metabolismo cuando toda esta organización de la sociedad empieza a usar materiales, insumos de la naturaleza, agua, nutrientes, materiales, energía, los apropia, los circula, los transforma y finalmente pues hace su proceso, pero salen unos, digamos, unos flujos de excreción. Entonces, eso por un lado. Para entender este tema del metabolismo también es importante el concepto de los sistemas, ¿no? Y hay unas perspectivas, pues se viene hablando también de este tema hace varias décadas, pues digamos en la parte académica, y realmente como que una visión de sistemas nos ayuda a pensar en cómo se dan los procesos en la naturaleza y los procesos finalmente también en la sociedad. O sea, partimos de que la Tierra como es un gran sistema, es el geosistema, ¿no? Es donde hay unos elementos que están interrelacionados y que casi que es esta frase como que el todo es más que la suma de las partes, porque no solo es las partes, o sea, las partes que conforman un sistema se suman y a la vez las relaciones entre esos sistemas. Entonces, eso, pues, digamos que son como las premisas importantes para hablar de los sistemas y un poco cuál es la contradicción que subyace el entendimiento no sistémico de la vida. Cuando desconectamos nuestros procesos humanos del sistema tierra o del sistema natural, pues estamos en un mundo ficticio, porque realmente todos nuestros procesos individuales como seres humanos y sociales están dependiendo de una base natural. Entonces, ¿por qué? Porque, como vemos aquí en esta diapositiva, somos, tanto los humanos como los sistemas económicos, somos sistemas abiertos, que estamos intercambiando materia y energía con nuestro entorno. Entonces, estas fronteras son difusas, no son fronteras cerradas, ni mucho menos aisladas. Esto solamente se puede dar, digamos, a nivel de laboratorio y a nivel de simulaciones, no de sistemas, pero realmente los sistemas vivos somos sistemas abiertos. Eso, comprender eso. Discúlpame, Carolina. No, Carolina, continúa. Tranquila. De pronto a veces se me corta, intentaré, porque es la conexión a internet, pero bueno, pues espero que todo sea comprensible. Ahora bien. Sí, sí, se está entrecortando, pero te escuchamos bien. Te Bueno, entendemos, te entendemos. listo, espero que sí, así sea. Entonces, bueno, esto es un poco lo que ya vengo conversando, somos sistemas abiertos,
que dependemos de una base natural para desarrollar nuestras actividades, tanto en lo urbano como en lo rural. Y este pues es el proceso como de metabolismo, ¿no? Que les decía ahorita, ¿no? Como humanos y como sociedad tomamos unos recursos, los apropiamos, circulamos, se transforman, los consumen y luego salen. Y esto pues está en la naturaleza, viene de la naturaleza y sale a la naturaleza. Finalmente, no voy a tenerme mucho acá, solamente para explicarles un poco cuál es el objetivo de mi tesis de doctorado, que es proponer un modelo para interpretar la sustentabilidad de un territorio en la cuenca alta del río Bogotá, articulando esos, digamos, estos flujos de entrada y salida de agua y energía con las transformaciones históricas de un territorio. Entonces, este territorio, digamos, esto que está pasando acá, en esa naturaleza, esto no está en un vacío. Digamos, esos procesos sociales y humanos de intercambio de materia y energía, de uso de agua, de uso de energía, no están aislados, no están en un vacío ecológico, están en un territorio. Pasan en un espacio geográfico específico donde hay unas relaciones sociales que han construido y que han configurado este territorio y pues que no pueden ser ajenas a su análisis, ¿no? Por esto, cuando hablamos de sustentabilidad, pensando en, aquí, digamos, en esta investigación, lo entendemos un poco desde el punto de vista ecológico, donde la sustentabilidad se trata de no interferir, de que nuestros procesos sociales, económicos, institucionales, todo lo que hacemos, nuestros metabolismos, no interfieran con la habilidad inherente de la naturaleza de sostener la vida. La naturaleza sostiene nuestra vida, es la base de nuestra vida, de nuestra existencia como sociedad. Entonces, si nuestros procesos interfieren con esa habilidad natural, pues estamos fallándonos a nosotros mismos, que es un poco pues lo que estamos viviendo actualmente en este pequeño territorio de la cuenca alta del río Bogotá a nivel regional, nacional y mundial, ¿no? Y más ahora que estamos en medio de una pandemia. Para esto entonces, pues se usará un enfoque de sistemas, estoy trabajando mucho desde el punto de vista histórico para entender también cuáles han sido esas transformaciones históricas del territorio y finalmente, pues, cómo integrar toda esta información a través, pues, de una metodología mixta, pero, pues, no voy a entrar aquí como en el detalle metodológico, simplemente voy a hablarles del área de estudio donde estoy aplicando todos estos conceptos y toda esta, pues, estos debates sobre la sustentabilidad del territorio y estas, como cuestiones más complejas sobre los usos del agua y la energía en el río Bogotá. El río Bogotá, pues nace en el páramo de Guacheneque, en el municipio de Villapinzón. Tal vez, pues muchos de los que nos escuchan hoy y pues pertenecen a la red conocen el nacimiento del río Bogotá, está muy cerca de Bogotá. Todos los bogotanos y los habitantes de la sabana y de todos los municipios de Cuenca del río Bogotá están llamados, si no obligados, a conocer este espacio natural tan bello que pues a pesar de los ires y venires de la historia ha logrado conservarse y en este momento pues hace parte de una reserva natural, nacimiento del río Bogotá. Esta fotografía pues es la laguna del Mapa, que es pues el punto donde nace este río. Eh, Puntualmente, digamos que el área que yo estoy estudiando la delimita la cuenca, digamos la divisoria de aguas de la cuenca, en los 3 municipios de la parte alta del río, Villapinzón, Chocontá, Suezca. El río pues nace más o menos en esta altura, acá está el nacimiento del río, viene como por acá por la mitad de los municipios, pasa por Chocontá, viene por Suezca y prácticamente yo diría que Suezca es como el límite norte de la sabana de Bogotá. De hecho hay una parte de Suezca que es toda esta parte de acá, es la parte plana, digamos, ya como donde hablamos de las llanuras aluviales del río, como toda la formación geológica de sabana, o que llamamos actualmente sabana de Bogotá. Para aquí, pues más adelante está, bueno, Gachancipá, Tocancipá y demás. Entonces, yo me estoy concentrando en estos 3 municipios de la parte alta, específicamente en el área del municipio que está en la cuenca. Sin embargo, ahorita, como yo les mencionaba, pues los límites no son límites fijos, son límites difusos. Entonces, el hecho de que Villapinzón tenga un área en Cuenca y un área de otra cuenca y que lo mismo pase con Chocontá y con Suezca, no nos hace que este territorio sea diferente de este.
Sí hay dinámicas un poco diferentes que tienen que ver también con la cercanía a las vías principales, la disponibilidad del agua. Estas zonas son un poco más secas, estas zonas son más húmedas. Sin embargo, pues digamos que puntualmente para la información, especialmente la información cuantitativa, pues yo me estoy concentrando como en estos límites. Son áreas que, digamos, están principalmente cubiertas de pastos para ganadería y cultivos de papa en las partes altas. Esto es un poco a lo que hace referencia esto de pastos limpios y mosaicos de pastos y cultivos, que son pues lo que en el mapa ustedes ven en color verde y color rosado. Eso es principalmente la zona que está en pastos y cultivos. Es una, realmente es una zona muy pobre en bosque, como vemos en estas tres imágenes, que pues nos dan una idea de que el bosque se concentra. Esta es la parte del nacimiento del río Bogotá. Em, los puntos negros acá es que no hay información. Los puntos blancos, pues no quiere decir que no haya nada, o sea, no quiere decir que no haya, es simplemente que no es bosque, no corresponde a bosque. Lo verde es bosque, lo otro es no bosque, o sea, capas, coberturas de tierra diferentes a bosque, y pues lo otro es lo que no tiene información. Esto como para darnos una idea realmente de que esa base natural de la que hablábamos, pues se está agotando, la estamos agotando en el tiempo. También hay unos vacíos de información muy importantes allí. En general, en todas nuestras zonas, en todos nuestros territorios, tenemos pues yo considero parto de un poco la premisa de que hay un problema serio con la producción de información. Y creo que pues de pronto muchos de los que estamos aquí en estos temas hemos tenido que ver cómo los esquemas o planes de ordenamiento territorial de los municipios son muy, muy deficientes en información. La información está muy poco aterrizada al territorio, es información que se genera muchas veces en oficinas, que está completamente desconectada de los territorios. Entonces, en ese sentido, pues yo he querido también un poco ahondar en otras metodologías, no solo cuantitativas, de mirar la cantidad de agua que llega, que sale, que va, cuánta usa la gente o cuánto sale por el río, sino también entender las transformaciones que han generado también esas dinámicas en los cambios de uso. Por ejemplo, esto es unas fotografías, digamos, un trabajo previo de análisis de imagen del municipio de Suezca, una fotografía de los años 90, del casco urbano. 15 años después, pues más o menos en el 2000, se construye la planta de cementos Tequendama en esta parte de la montaña. Y poco a poco, pues hemos visto cómo esta transformación ha ocasionado unos fuertes impactos en el paisaje, en la calidad del aire, en la calidad del agua, en la calidad en general del ecosistema y de la calidad de vida de los habitantes de la población. Por esto, pues se han también generado colectivos ciudadanos, procesos de defensa por el medio ambiente, un medio ambiente sano, el derecho a un medio ambiente sano. Todas estas pues casas que están aquí ubicadas, miren esto incluso aquí ya, esto fue 11 años después, la planta supuestamente solamente servía para distribuir los materiales, pero pues evidentemente aquí se están fraguando cosas mucho más grandes como una licencia de minería a cielo abierto detrás de aquí de esta montaña, que se logró también parar, pues gracias al trabajo de la ciudadanía. Pero bueno, aquí también pues hay unas dinámicas sociales muy complejas, una empresa privada que también pues maneja mucha a una parte de la población como a su favor, básicamente regalando bultos de cemento y este tipo de cosas y prácticas que no solamente se dan acá con esta empresa privada, sino que se reproducen en otros municipios, en otros territorios, no solo de esta cuenca, no, sino de todo nuestro país. Por eso es que también en este proceso de trabajo, aquí ya me voy a concentrar en el trabajo en el territorio, buscando entender las transformaciones del territorio y buscando también de alguna manera construir ese conocimiento que yo quiero lograr para mi investigación de doctorado, no solo para graduarme del doctorado y así, sino también para intercambiar, o sea, hacer un proceso de conocimiento donde intercambiemos y aprendamos todos. Entonces, en este sentido, pues estos son algunos de los recorridos. Esta es precisamente la parte plana que les decía de Suezca, hacia acá, más o menos por acá está el río. Y estos son los invernaderos de flores y pues pastos para ganadería. Por acá hay algo de ladrilleras y esto sigue hacia allá,
¿no? Gachancipá, y empieza pues toda la sabana que tiene una dinámica más o menos similar en términos de floricultura, ganadería y por supuesto un proceso de industrialización y urbanización muy fuerte, de industrialización sobre todo en la parte de Gachancipá y Tocancipá, y vemos que hacia Chía, Cajicá, pues los procesos de urbanización están siendo muy fuertes y ahora con estos temas de la adecuación hidráulica aún más. Hemos hecho, pues he realizado con algunas escuelas veredales con quienes he tenido ya también otros procesos anteriores, como lo que les mencionaba ahorita Carolina sobre la iniciativa de Manos a la Cuenca, donde pues tratamos de vincular los sistemas productivos del territorio. Esto es el cultivo de flores, un cultivo que fue muy famoso en unos años, se era Flores de Suezca, ahora lo compró una empresa estadounidense, pero pues hemos podido entrar allí, conocer el proceso, que los niños de un territorio de acá, que todos sus padres han trabajado en flores y que también para ellos su alternativa de vida es de alguna manera como trabajar en flores porque no tienen mayores alternativas. Entonces, pues conocer el sistema desde adentro, cómo se produce, cómo usan el agua, cómo usan la energía, cómo usan el suelo. Pues esto es un paisaje muy de la región, muy solamente pastos secos donde ni si las vacas pueden comer, y pues aquí unos parchecitos de algunos arbustos nativos principalmente. Esto es en el municipio de Chocontá, un trabajo con la alcaldía municipal y la UMATA, conociendo las zonas de reserva del territorio donde se produce el agua, eh, conociendo a los guardianes del territorio, ¿no? Este es un señor Fernando Salgado, él trabaja en la UMATA y es el guardabosque del municipio, y es quien conoce todos los árboles nativos, todos los arbustos, todo el proceso, donde todo es técnico agropecuario, técnico ambiental, sembrador, mejor dicho, es una persona del que he aprendido mucho y hemos aprendido mucho en el proceso quienes hemos salido con él a caminar, a recorrer un poco el territorio, conociendo cuáles son las zonas de reserva, cuáles y que no predomina el bosque, predomina por supuesto el potrero para ganadería y las zonas de cultivo de papa, como estas. Aquí estaban preparando una siembra de papa y digamos es una zona de humedal que antes es una vereda que se llama Guanguita, incluso es un vocablo indígena que significa como cueva de agua o nacimiento de agua, y es la vereda que más problemas de agua tiene en este momento. Tienen que llevar carro tanques y al final ha sido después de indagar un poco como en esta historia, he encontrado que pues esto viene también del acaparamiento de tierras para la ganadería y el cultivo de papa, efectivamente. También he realizado algunos talleres con personas de la comunidad sobre el uso del agua y la energía. Estos talleres los he denominado los caminos del agua. Y aquí entonces indago un poco cómo se usa el agua, o sea, cuál es la conciencia que tiene la gente también sobre el uso del agua, de dónde viene, por ejemplo, cómo la uso y para dónde va después de que la uso, ¿no? Cuando hacemos esa conexión, a veces es que empezamos a entender lo importante que es conservar por allá arriba la montaña para yo poder tener el agua aquí en mi casa y luego esa agua, pues yo la debo devolver en un estado, pues obviamente no potable, pero digamos que no contaminado para que vuelva a las fuentes hídricas. Que es lo que no pasa con el río Bogotá, que desde su nacimiento pues le viene invirtiendo todas las aguas residuales domésticas de los municipios e industriales sin ningún tipo de tratamiento, y pues el río aún así resiste y todavía pues nos da muchas, muchas maravillas en diferentes espacios. Ahorita de hecho con todo el tema de la adecuación hidráulica hemos visto también cuáles han sido como esos espacios naturales que debemos conservar, donde todavía hay especies nativas, no solo vegetales, sino animales, que ayudan como a que este delicado equilibrio del ecosistema se mantenga, y asimismo, pues entonces para nosotros el abastecimiento y la provisión de agua, de alimento y pues también de energía, ¿no? Finalmente, ya hoy cerrando, precisamente quería llegar a este punto de la adecuación hidráulica porque me parece que es de las problemáticas más graves que se están ocasionando en este momento en el río Bogotá, en la cuenca alta del río Bogotá, y pues también en cuenca media ya pasó y tal, pero digamos que ahorita pues lo que ha sido
la zona del Teusacá, del Río Frío, de los humedales de Chía, de Ensutatausa, en Fuquén, en Ubaté. O sea, hemos visto también, afortunadamente también a partir de las redes y todos estos procesos de defensa por el territorio, que pues tenemos estos espacios que no podemos permitir que nuestros ríos se vuelvan canales, ¿no? Entonces, por eso en esta diapositiva, pues la pregunta que se plantea es, bueno, ¿el río Bogotá es un ecosistema o es un canal? ¿Qué es lo que vemos cómo vamos a pensar que esto que vemos acá en el nacimiento del río Bogotá, este es el pozo de la Nutria, incluso el río Bogotá con algo de contaminantes ya aquí del Villapinzón, de Curtiembres y del pueblo, todavía alberga una, pues unas relaciones ecológicas muy delicadas y muy importantes, pero aquí más adelante entonces estas fueron a partir de la veeduría del río Bogotá de Chía, que llegaron a nuestra veeduría en el río Bogotá en Suezca, pues hemos visto también estos procesos, ¿no?, de dragado, en donde estamos transformando por completo un ecosistema que es vital para, no solo pues para el equilibrio ecosistémico, sino también para la calidad de vida de las poblaciones. Finalmente, bueno, era un video, pero prefiero no, ya con las dragas es suficientemente ilustrativo, prefiero dejar unos, pues ya como el espacio para las preguntas, los comentarios. Muchísimas gracias por su atención, espero que este tema pues haya sido de su comprensión y de su agrado, y bueno, quedo muy atenta como a las preguntas. Muchas gracias. Caro, ¿estás? Sí, hola, se me colgó. Perdón. Eh, bueno, Carolina, muchas gracias por tu exposición. La verdad que tocas un tema muy interesante y más que siendo del río Bogotá, ¿no? Gracias por todos tus aportes. Y vamos a abrir el espacio para preguntas. Yo quería preguntarte inicialmente por qué, pues, por qué te concentraste en esos límites en la cuenca alta. Creo que agarraste 3 municipios, ¿no? Me imagino que es por lo que comentabas de que tienen una Caro, base natural muy agotada. Caro, tienes Pero, el audio como cortado y no se te alcanza a entender lo que estás hablando. No sé si lo puedas ahí mejorar, porfa. oye, No, terrible. No se escucha mucho. Carolina, es que no te entendí muy bien. No sé si de pronto, si quieres, puedes escribir la pregunta en el chat y de pronto por ahí Exacto. hola, entiendo bien. O sea, entiendo algo que porque los municipios, pero preferiría si me puedes, si quieres escribir la pregunta hola, por el chat. Carolina, ¿ahí me oyen? ¿me escuchas? ¿Sí? Hola, Bueno, yo creo que mientras Carolina mejora la conexión, yo a Carolina Tón le quiero hacer una hola. pregunta sobre la exposición mientras mejoras la conectividad. Y es que, digamos, desde Radiacción hemos estado trabajando muy fuerte estos temas medioambientales, y ahorita que hablabas todo este tema del río, pues una de las preguntas que se vuelve recurrentes pues es cómo cambiar de pronto ese pensamiento de canalizar los ríos, y cómo deberíamos, digamos, entendiendo también un poco lo que planteas dentro del metabolismo, pues esa relación que deberían existir en estos municipios de la Cuenca Alta, como para tratar de generar un diálogo de pronto un poco más acertado entre lo que se está planteando como soluciones para mitigar algunos problemas versus las realidades territoriales. No sé, de pronto si tú lo has planteado de pronto dentro del interés de la investigación del doctorado, pero esas, digamos, es una de esas preguntas que
siempre desde los temas de defensa medioambiental y un poco lo que hemos hecho en Radiacción, pues estamos como en esa idea de tratar de entender, porque eso finalmente vincula mucho a la ciudadanía, ¿no? Entonces, a veces es necesario poder tener como una respuesta que sea como muy práctica, muy sencilla, para ver uno cómo puede dar solución a temas tan importantes como el manejo del río Bogotá, por ejemplo. Vale, bueno, mira, Javier, al respecto de lo que a mí, digamos, lo que yo he venido como analizando un poco más con estos temas, por ejemplo, a lo que refieres de la adecuación hidráulica y las realidades territoriales también es que es necesario transformar un poco, por un lado, la relación que tenemos con la naturaleza, en este caso, pues con nuestro río Bogotá, eh, digamos, entender como que somos parte de él, ¿no? O sea, que somos parte de la naturaleza, que estamos en general, creo que hay un problema de lo que mencionaba ahorita, como una desconexión incluso de la ciudadanía con el río, ¿no? También, ¿qué es lo que pasa cuando lo canaliza? ¿Qué es lo que ha pasado en Bogotá, por ejemplo, con estos canales? Que la gente se desconecta de eso, o sea, es por allá el caño. O sea, es algo externo a mí, es donde yo, es una visión en donde el río es mi alcantarillado, donde yo, lo que sale de mi casa, yo lo mando para el río y allá eso llega al caño y eso por allá va quién sabe a dónde. Y entonces hay como esa desconexión, creo que es importante trabajar en eso con la ciudadanía, en reconectarla y creo, pues confío, digamos, o es donde he venido trabajando aún más, es en el tema de la educación y la pedagogía desde los chicos de los colegios rurales y urbanos, por supuesto, y que ahí ojalá se multiplique hacia sus familias y por eso también he venido trabajando, tratando de trabajar muy de la mano con escuela rural, con que los niños vayan y hagan unos recorridos al territorio, pero unos reconocimientos de un territorio donde estamos vinculados al río, completamente vinculados al río y lo que le pase al río nos pasa a nosotros. Entonces, ¿cómo retomar esa relación? ¿Cómo hacer que la ciudadanía entienda como esa conexión que tiene con el río, ese papel además en su recuperación y en su, eh, sí, y en su cotidiano vivir, porque al final las adecuaciones hidráulicas, muchas personas están de acuerdo con las adecuaciones hidráulicas porque en teoría les quitan un problema de encima. Claro, obviamente si hablamos de grandes intereses de urbanización e industrialización, pues por supuesto el interés de que le canalicen el río es pues que no se le inunde el terreno y básicamente pueda establecer sus urbanizaciones y sus industrializaciones. Estamos trasladando ahí el problema a otro lado. Cuando una población está, digamos, las adecuaciones hidráulicas normalmente se escogen, se seleccionan como alternativa cuando hay una población en alto riesgo de inundación. Pero entonces hay que empezar a mirar las cosas como con detalle, porque no en todas partes, eso no es como llegar y pasar un canal, pues lo que está haciendo la CAR, como llegar y quitar todo, mandar un canal porque ni siquiera le están, o sea, están mandando ahí unos canales de cualquier manera, que luego, bueno, a estabilidad de taludes y contaminación de sólidos y de sedimentos, eso tiene otras implicaciones que no, pues vamos a entrar en ese detalle, pero creo que sí es necesario trabajar en revincular a la ciudadanía con los ríos para que precisamente se entienda también por qué la adecuación hidráulica, como se está haciendo, no está bien hecha, o por qué está atentando. Porque en algunos puntos será posible que sea necesario hacer adecuaciones hidráulicas para que ciertas poblaciones no se inunden. Pero ¿cómo las hacemos? ¿Cómo las hacemos de la mejor manera que las intervenciones no sean tan dañinas, no estemos tumbando todo el ecosistema, no estemos dañando todas esas relaciones ecológicas que hay ahí, sino que estemos como, digamos, en una renaturalización de los ríos, y esas son visiones que también se están trabajando ya en muchos países del mundo, con respecto también a las adecuaciones hidráulicas, a las soluciones basadas en la naturaleza. Eso lo planteaba incluso Manuel Rodríguez Becerra en una columna hace unos meses, sobre las soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos es que buscar relacionarnos nuevamente con ella. Y bueno, puede ser que de ahí y la pedagogía y la educación pues mejoren profundamente como esa relación. No sé si eso responde un poco la pregunta. Sí, quedo igual como con la sensación de que es, o sea, es una reflexión amplia y es que no es fácil, ¿no? No es fácil a veces es como decidir una solución específica, pues por la complejidad, ¿no? O sea, uno no lo puede ver como
algo tan, es como le dicen a uno, ¿no? A veces lo evidente parece no serlo tanto y encontrar una respuesta específica, pues ahí es donde se pone como difícil. Pero sí, no, igual gracias por la respuesta. Ana Milena Ramos pidió la palabra que te quiere hacer también una pregunta. Por supuesto. Ana Milena, tienes el micrófono todavía. Mm, Audio, ok. Te veo, pero no te oigo. Ya, ahora sí. Listo. ¿Ya? sí. Hola. Mira, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy interesante tu tesis. Me parece que temas muy profundos, de hecho muy complejos, pero pues creo que tienen mucha aplicabilidad en los temas que se están tratando, como tú decías, en el mundo y especialmente en tu área de estudio. Me llama la atención cuando tú dices que el sistema económico es abierto. Respecto a qué te refieres ahí, a que, o sea, cómo, o sea, te lo digo porque personalmente trabajo algo sobre la economía, pero sobre la morfología urbana, que era algo. Entonces, quisiera saber cuál es, o sea, cuál es tu enfoque respecto a cuando hablas de economía. No sé si me hice entender. Bueno, digamos que yo no soy economista, digamos, visto algunas cosas sobre economía, pero a lo que quiero referirme con eso es que los sistemas económicos, digamos, cualquier tipo de economía, digamos, sistemas productivos o extractivos o qué sé yo, al final son sistemas en donde entran unos insumos o se requieren unas materias primas para el proceso económico. Hay una circulación de esos materiales y eso, digamos que el sistema económico o el sistema productivo tiene unos desechos que vuelven también a la naturaleza, ¿no? O sea, la materia prima de un sistema económico, o sea, por ejemplo, una planta de transformación o qué sé yo, al final son insumos que vienen de la naturaleza. A eso me refiero, como que el sistema económico no es un sistema aislado donde eh, llegan de la nada los insumos del proceso y las salidas del proceso van a la nada, ¿no? O sea, está conectado en ese sentido, es como que a eso me refiero con la economía como un sistema abierto, o el sistema económico como un sistema abierto. Entran recursos humanos, entran recursos naturales, entran recursos técnicos, recursos financieros, entran un montón de cosas, ¿no? Todo eso tiene un proceso y luego también hay unas salidas de ese sistema, ¿no? Esa es un poco como la idea, no sé si te da Ah, ok. te No, explica un lo que poco. pasa es que como hablas de, vale, como habla, no sé, de pronto puede ser o no un aporte a tu tesis, o tal vez solo es una observación. Y tú mostrabas unos planos donde yo no soy economista, yo soy arquitecta con formación en urbanismo. Ujú, Tú mostrabas unos planitos, lo que pasa es que me dirigí a la economía precisamente para entender el territorio desde lo urbano, ¿sí? Algo ujú. así fue lo que yo trabajé. Y es lo que digamos, los temas que estoy trabajando incluso con la universidad que estoy vinculada. Entonces, ahora, porque ahorita en redacciones estoy retomando todos esos temas. Entonces, refiriéndome a lo que hablabas de economía, me pareció interesante, como te decía, los tres planitos, donde tú ponías antes de hacia los 90, 2000, creo que Ujú, 2010, algo así. ujú. Y, y te podría decir con certeza, aunque no soy economista, que eso tiene que ver con la apertura económica en los años 90. Estudiando ahorita Ciudad Latinoamericana, las transiciones más importantes territoriales que han existido en toda Latinoamérica, no solo en la urbe, sino en el espacio rural, han sido pues, digamos, por la aplicación, no sé, o acoger esas políticas neoliberales. Entonces es como, es una fractura en la historia que muestra en el territorio y tú misma lo muestras en esas tres imágenes. O sea, cuando está algo muy, o sea, está algo muy, muy virgen, por decirlo así,
Luego hacia el 2000 está ya muy escabroso y ya luego está totalmente como explorado, con minería, no sé. Entonces me parece interesante esa transición. Lo que pasa es que cuando dijiste económico me confunde un poco porque hablas de sostenibilidad, territorio y el otro que es, se me olvidó. Metabolismo social. ¿Cuál es el otro que trabaja? El social, territorial y otro, no recuerdo ahorita. Sustentabilidad, no sé. Entonces, eso, sustentabilidad. Ujú. Es que son grandes. Entonces, cuando pones la analogía, no sé, pues te digo, es una observación, trato es como de hacer un aporte. Confunde, ¿sí me entiendes? Confunde, por eso yo entendí el sistema económico como algo que trasciende al territorio, ¿sí? De pronto no sé si te sirve o no, pero puede ser que... No, Puede claro ser que sí, muchas gracias porque de hecho todas estas cosas pues me ponen también a mí como a volver a reflexionar sobre estos mismos temas que vengo pues elaborando. Esto no es un proyecto terminado, es un trabajo en curso, entonces sí, todos los comentarios son muy valiosos. Y de hecho eso que planteas sobre las transiciones, digamos, del territorio por las aperturas económicas, pues tienen todo que ver, digamos, ¿no? O sea, tienen todo que ver con estas transformaciones y es un poco también lo que este tipo de investigaciones tratan de mostrar y es que pues nada de esto está desconectado, o sea, las dinámicas, digamos, históricas a nivel social, político y económico han marcado también el cambio del paisaje, ¿no? O sea, si no hubiéramos tenido esas aperturas neoliberales, si no tenemos estos procesos de revolución verde que también a finales del siglo XX pues fueron tan marcadas aquí. Todas estas dinámicas de los cultivos de papa, por ejemplo, pues se aumentaron obviamente en ese tiempo, ¿no? Entonces eso también tiene unas repercusiones en la deforestación de las partes altas de las montañas y así. Creo que de pronto la cuestión también, o la confusión está un poco precisamente como en la conceptualización de todos estos temas, ¿no? De economía, territorio, medio ambiente, sustentabilidad, que son tan complejas y tan polémicas y de tanta discusión y que pues unos autores dicen una cosa, esta corriente dice otra y bueno, la idea es precisamente como poner todo esto en consideración y pues plantear algo como más propio de este territorio. Muchas gracias, Ana Milena. No, gracias a ti, Carolina. Además, me disculpo por Carolina, ya está en Buenos Aires y no tiene una muy buena conexión. Entonces me alcanzó a escribir que por favor la disculpe y a toda reacción, porque no pudo seguir, digamos, como Conectada. estando en la onda de conectar y pues porque ella es la moderadora, pues. Entonces no sé, ahí sí Javi o yo seguimos. No, O Sergio, tranqui, que que por ahí lo yo veo. aquí lo estoy piloteando, no te preocupes. Bueno, Vale, gracias. gracias Carolina y Ana Milena por los aportes. Iris también está pidiendo la palabra para hacerte una pregunta. Adelante, Iris. Carolina, buenas tardes, ¿cómo estás? Espera, ya tengo acá. Me parece súper interesante tu tema, siempre pues como que el metabolismo me ha llamado mucho la atención. Me gusta mucho cómo lo abordas desde la perspectiva como de relacionarse con la naturaleza y como tomar esas como soluciones, lo que nombrabas de las soluciones de la naturaleza. Y pues en lo que tiene que ver con el río, pues me parece fundamental, porque esa imagen que mostraste, que si el río es un canal o es un río, pues es bien para pensarlo, porque pues el río está vivo y estaba pues prestando todos estos servicios de degradación, por ejemplo, de contaminantes, y ahora pues ya eso se pierde por completo. Y también lo de pues tener siempre en cuenta que la naturaleza no es infinita, ¿no? Entonces es un poco eso como lo que hablas de los recursos como las materias primas, más que los recursos, como esas materias primas que se están explotando, pues tienen un límite. Y lo mismo también, por ejemplo, el caso del río, un límite en recibir como esos vertimientos y todos esos residuos. Entonces eso es, pues es muy como central en este tema de la recuperación del río. Y la pregunta que quería hacerte, pues era como en todo todo este tiempo que llevas en la investigación, ¿has visto algún cambio positivo? ¿Que has trabajado con las comunidades? O sea, ¿cómo ves
que ellos como que han respondido a esto. Bueno, muchas gracias, Iris, por tus comentarios y tu pregunta. Bueno, digamos que en el trabajo hay de todo, en ese trabajo con los territorios, las comunidades, y hay de todo, hay momentos de esperanza y de desesperanza también, no lo niego, o sea, hay momentos en los que hay mucha satisfacción como de compartir esto, sobre todo, debo mencionarlo, en el trabajo con los niños. Pero claro, cuando uno va a trabajar ya con personas más adultas, en este caso, pues en esta zona, ¿no? Curtidores, paperos, ganaderos, pues ahí uno entra un poco como en esos momentos de desesperanza porque es esto, como lo que venimos hablando, un poco todo este tema de cambiar la visión sobre el río y cambiar la visión sobre la naturaleza, pues implica una profunda transformación cultural y de conciencia. Entonces, creo que la gente está preparándose poco a poco para eso, o sea, también hay gente, no lo niego, en talleres con personas de acueductos locales, de acueductos veredales, la gente de alguna manera está más conectada con su montaña, está más conectada con su bosque, con su quebrada. Sin embargo, la realidad de la economía del hogar y de subsistencia y en general, pues se enfrentan con un modelo económico que, pues hay que decirlo, es avasallador. Entonces, pues tienen que comer. Entonces, pues la verdad es que al final, por muy lindo que sea el bosque, tienen que tumbar esos palos para meter una vaca porque tienen que comer. Y pues al final, esto es un tema que se viene dando en todo el país, ¿no? Lo que yo decía ahorita, y en todo el territorio, porque pues es también esa eterna dicotomía entre la economía y la naturaleza, ¿no? Como un momento, pero entonces, ¿hasta dónde tumbo el bosque? Porque yo también, y claro, hay muchas, digamos, alternativas que hacia allá es donde pues a mí me gustaría también llegar un poco como a las alternativas de más diversificación para que la gente entienda que también hay que, pues que el bosque, cuidar el bosque es un tesoro, o sea, tener un bosque y tener una quebrada es una ganancia muy grande, ¿no? Pero la gente todavía, y pues las dinámicas también de, digamos, a nivel nacional y de política, ¿no? Cuando tu terreno por ser de reserva ya vale menos, pues entonces tú ya no quieres tener una zona de reserva. Tú quieres tener una zona en otro lado porque se va a valorizar más la tierra y pues eso te implica unas ganancias mayores. Entonces, bueno, ha habido de todo, como te digo, siento que de todas maneras la gente cada vez es un poco más consciente de que hay que cuidar el bosque, que hay que cuidar el río y que hay que cuidar el agua. Y sí han habido procesos de cambio, siento que igual son muy lentos y pues digamos que probablemente los empecemos a ver, pero tal vez no los veamos, no veamos toda la transformación. Creo que somos parte de esa transformación en esta, digamos, esta generación de jóvenes y adultos contemporáneos de alguna manera y de personas más adultas que están dejando su legado en conocimiento y en acciones, porque también hay mucha desinformación sobre también los procesos ecológicos, sobre cómo afectan sus procesos humanos a la naturaleza. Mucha gente no lo hace por maldad, sino porque pues no está tan claro que contamina, o peor aún, que la misma autoridad en algún momento le sugirió un cambio de proceso que ahora está generando contaminación y ahora esa misma autoridad lo está restringiendo por esa contaminación. Entonces hay muchas paradojas, son problemas muy complejos, también hay mucha corrupción, por supuesto, en todo el manejo de los recursos públicos para, digamos, en estos temas del río y bueno, pero creo que me iría por el lado de por eso insisto, creo que voy mucho por el lado del trabajo con educativo, porque siento que hay mucha más esperanza pues, en los chicos, en los jóvenes que vienen. Gracias Carolina, sí, también estoy de acuerdo ahí contigo. Y sí, lo del modelo económico, pues eso es preocupante porque pues es como un problema de base, ¿no? Y hasta que eso como que no mejore un poco, pues es complejo. Pero bueno, Sí. muchas gracias. No, a ti, mil gracias. Bueno, por acá me está escribiendo Ana Milena, otra Ana Milena que tenemos, no sé si hacer una pregunta. Mientras tanto,
yo voy a volver un poco, Carolina, al caso que te mencionaba al principio que estamos como llevando en radiación. Y es, eh, pues creo que hay unas luchas ciudadanas en las que hay como una idea de darle valor a muchos temas como ambientales. Sin embargo, pues sí hay como una pérdida constante como, pues como de esos valores ambientales. Y como digamos lo mencionaba tú y lo mencionaba Iris hace un momento, creo que pues esa esperanza de pronto de que los jóvenes y los niños pues puedan tener como un cambio de mentalidad y una dinámica, pues sería como la apuesta, ¿no? Pero, ¿cómo pensarlo de pronto y dentro de lo que tú has revisado, digamos, en ese trabajo con comunidades, en lo que mencionabas ahorita de los adultos contemporáneos? Porque creo que ahí hay un tema complicado y es que mucha de la gente que de pronto pueda como hacer parte como de ese mismo rango generacional, de pronto todavía no entiende como esa importancia de cuidar el medio ambiente y no le dan valor. O sea, ¿cómo de pronto tú lo verías en sentido, digamos, de tratar de tener unas acciones inmediatas que pudieran generar algunas transformaciones en el corto plazo? Bueno, creo que ahí, digamos, sobre todo en estos territorios, creo que hay unas dinámicas poblacionales muy interesantes y que vale la pena aprovechar. Es un poco como esta migración ciudad-campo, como lo que ahora llaman neorural, neocampesino, o qué sé yo, que digamos se refiere a esta generación de la que mencionabas en tu comentario. Creo que hay que vincular, es decir, la apuesta no solo debe ser hacia la institucionalidad educativa, sino también hacia la comunidad que habita, ¿no? Como los, digamos, vincular los espacios, ¿no? O sea, no solamente la escuela por la escuela, sino también abrir un poco, pues en algunas propuestas hablan de abrir los muros de la escuela, ¿no? Como sacar la escuela de las aulas al territorio. Creo que empezar a transformar esa parte y de vincular a la gente que habita los terrenos, digamos, por ejemplo, para establecer procesos de restauración ecológica con propietarios de predios y no solamente, digamos, que esa responsabilidad le quede a los acueductos, en este caso, pues estamos hablando de una zona rural, a los acueductos veredales, ¿no? Porque también hay muy pocos recursos, muy poca capacidad técnica, ¿no? Para pensar en procesos de restauración a gran escala, ¿no? Pensar en corredores de conectividad, eso no solamente puede ser, digamos, responsabilidad de un acueducto o de un municipio, porque también, pues, enfrentándose a las dificultades de los territorios, de las entidades territoriales como tal, en términos de presupuesto, en términos también de conocimiento, pues creo que sí, al final es vincular como que la apuesta no sea solo con, digamos, la pedagogía con jóvenes, sino también con estos nuevos rurales que llegan y que muchas veces tienen más conocimiento o a veces algún interés, así no haya mucho conocimiento, sobre procesos de, no, pues voy a reforestar este lote que compré, pero entonces, bueno, empezar como a permear esos procesos con conocimiento de árboles nativos, de restauración ecológica y no reforestación con, no sé, eucalipto, acacia y pino, que son como los árboles que más se ven en estas zonas. Pero es, sí, como que las apuestas pedagógicas no se queden solo en las escuelas, sino que puedan llegar a todas estas, digamos, a todos estos actores, ¿no? Como a todas las personas. Ahí pueden haber muchas estrategias, desde tratar de permear las juntas de acción comunal, de buscar la conversación con las personas, de hacer unos procesos de mucha propaganda, ¿no? También, y sobre todo, nosotros hace un tiempo, hace muchos años, precisamente pues a vísperas de un tema electoral por aquí en estos municipios, hicimos un seminario y utilizamos un canal comunitario que se llamaba Ilustración para la Participación, tratando un poco como de ofrecerle a la ciudadanía a través del canal comunitario charlas y conferencias de temas ambientales, ¿no? Como más aterrizados en su territorio. Bueno, eso del cambio climático, ¿cómo se da en mi territorio? Entonces, precisamente, pues eso fue en las épocas pues, de las oleadas invernales fuertes de hace 10 años. Entonces, como utilizar los canales de comunicación me parece clave y sacar, por ejemplo, lo que te decía de las escuelas a los nuevos rurales, a los nuevos habitantes y tratar de llevar ese conocimiento. Por eso nosotros, pues yo también he venido trabajando un poco como en ese intercambio de conocimiento con las personas, visitando a la gente,
conociendo qué saben ellos del territorio y de cómo funcionan esas relaciones, digamos, ecológicas en el territorio, y qué le puedo dar yo también de lo que sé para que él empiece a comprender un poco más estos temas. Yo tengo amigos que se han ido también digamos, de Bogotá a vivir en el campo, pero pues son, digamos, la casa campestre típica que no tiene como mayor función ecológica, ¿no? Pero entonces empezar como a tocar estas puertas, estos espacios de vincular a todas estas personas a que conozcan, a que simplemente empiecen a entender cuál es la importancia de retomar ese papel bueno, con lo ambiental, ¿no? Que es tan complejo. Bueno, no sé, creo que vuelvo a ser muy general, pero estas son como las ideas que me surgen en esta conversación. No, Carolina, muchas gracias. Bueno, te voy a leer una reflexión que está haciendo Ana Milena, que también tiene algunos problemas de conexión y las está escribiendo acá por el interno. Ok. Ana dice que, digamos, esta reflexión va un poco orientada a que los cambios pues se dan en la medida en que las cosas se van construyendo, pues esa relación con el río se ha roto por la misma injerencia económica sobre las dinámicas de la vida, ¿no? La construcción de la realidad es un proceso histórico y, digamos, lo que tú hablas de la construcción desde la educación es una propuesta que puede llevar a la transformación de imaginarios. Y la educación es esa para los dueños, y porque los dueños son los que tienen como el poder de decisión sobre pues su pertenencia, ¿no? Sobre la tierra, sobre ese territorio. Esa es la reflexión que hace Ana Milena. No sé si quieras comentar algo al respecto. No, pues muchas gracias por compartirla y realmente sí, pues muy de acuerdo con esa mirada también pues hay que transformar realmente, o sea, el trabajo de la transformación es un trabajo muy lento, entonces creo que sí, pues hay que dar los pasos que podamos dar desde nuestras realidades también. Listo. Caro, ¿tú ya estás nuevamente conectada? Es que te veo ahí Sí, no sé si me oyen porque tuve problemas. Ahí te ¿Me escucho. oyen? Sí, ahí te escucho, Carolina. Bueno, Dale. bueno, Carolina, gracias por todos tus aportes y tu exposición, que nos resulta muy interesante, sobre todo con el tema del río. Yo te quería preguntar por qué elegiste ese sector, o sea, por qué te concentraste ahí en la Cuenca Alta. Vale, pensé que ibas a continuar la pregunta. Bueno, me concentré en esta zona por varias razones. También por un trabajo previo que había realizado en los municipios de Villapición y Chocontá, con un trabajo de producción más limpia con curtidores, y empecé a acercarme como a esta parte alta del río, he visitado pues en muchas ocasiones el Nacimiento, y empecé a ver, bueno, luego además también me mudé de Bogotá para Suezca, entonces también habito uno de estos espacios, y desde aquí he tenido la posibilidad también pues de vincularme con procesos más locales, y de ver también como la importancia de esta zona, precisamente como eso que mencionaba en un momento con uno de los mapas, como que limita con la sabana, como que todos los procesos también que se dan en la sabana a nivel pues natural y ambiental, ecológico, de alguna manera pues dependen de lo que pasa aquí arriba. Entonces, como analizar como esta zona más montañosa, como esta dinámica también, bueno, ya la parte geográfica, física, ¿no? Como geomorfológica, geológica, hidrogeológica, porque toda esta zona es muy rica en acuíferos, en agua subterránea. Entender esos procesos desde el inicio del río, ¿no? Como que a mí me pareció interesante como empezar a conocer muy desde el origen cómo se dan estos procesos naturales y cómo se dan estos procesos sociales. Entonces, cuando me vinculé con las curtiembres, empecé a conocerlo, luego también en ya dinámicas aquí más en Suezca relacionadas con la floricultura, con la ganadería. Dije, bueno, pues empecemos como desde el nacimiento. Entonces, al principio yo había planteado muchos más municipios, casi que hasta Tocancipá, Cota, pero la verdad es que pues ya obviamente cuando me quise meter al territorio a trabajar con comunidades, pues me di cuenta que no, iba a ser un proyecto de vida si decidí a trabajar con tantos municipios, entonces quise pues como, bueno, empezar por estos tres con la idea de que ojalá como la propuesta de un modelo de interpretación de sustentabilidad de estos municipios pueda también ser un modelo, como su nombre lo indica, para municipios
en principio de la misma cuenca y por qué no pues de otras cuencas del país. Entonces hay digamos que vinculados unos intereses académicos, un trabajo previo, intereses personales en relación como con mi relación individual con el territorio que habito también. Sí, bueno, muy bien, perfecto tu respuesta. Gracias, Carolina, por estar con nosotros, por compartirnos toda esta información. Esperamos que sigas conectado con Redacción. Por supuesto. Espero que así sea también. Perdón porque tuve problemas de conexión. El día a día de la pandemia. Y sí, ahora me estoy viendo de colores, bueno, no sé. Sí. Bueno, Caro, muchas gracias. No sé qué más quieren decir alguno de nuestros participantes o si vamos cerrando. Javi. Bueno, pues varias cosas. Ustedes saben que yo a veces me pongo como de carretudo con vainas, pero lo primero, no, agradecerle a Carolina por el tiempo. Realmente es un trabajo que creo que para lo que Redacción ha estado trabajando y como para los intereses en la defensa del territorio, pues es gratificante que, digamos, desde estos ejercicios académicos se estén pensando como estas nuevas maneras de entender un poco la territorialidad, porque pues la realidad es que estamos como en crisis. Y cada vez más, digamos, hay diferentes colectivos y movimientos ciudadanos que están tratando pues de generar acciones puntuales en defensa del territorio. Pues es bueno poder contar también, digamos, con estos ejercicios académicos que pues son supremamente valiosos. Pues nosotros tenemos como en Redacción este año un compromiso de tratar de no pasarnos de una hora de tertulia para que el espacio se vuelva dinámico, porque eh, pues después de un tiempo la gente ya como que no mira tanto pues los videos, ¿no? Entonces, pues tratando de ser como respetuoso por el tiempo, pues te quería agradecer por tu tiempo, por habernos mostrado pues parte de la investigación cómo va. Invitada a participar en los espacios de redacción cuando quieras, a que puedas ver también como las tertulias que hemos colgado en nuestras redes, de pronto algo de esa información te pueda ser de utilidad, porque gran parte, digamos, de las exposiciones que hemos tenido son de temas territoriales en la sabana. Hubo un trabajo que no me acuerdo, Carolina creo que también se llamaba la expositora, que era sobre esa misma zona, en términos un poco más urbanos y como de crecimiento y desarrollo, pero también, digamos, hacia esa parte de Chocontá, Tocancipá. Entonces, digamos, ahí de pronto puedes pegarle una revisada que algo de eso de pronto te pueda resultar de interés. Y pues nada, invitar a las personas pues, que nos están siguiendo a que estén pendientes de nuestra próxima tertulia, que no les tenemos todavía fecha de confirmación, pero pues, muy posiblemente va a ser en 3 semanas. El año pasado habíamos planteado el ejercicio de hacer una tertulia quincenal. Este año la idea es hacer una tertulia cada 3 semanas, que sean un poco pues como más versátiles, y creo que este primer ejercicio del año creo que ha salido bastante bien porque ha sido una tertulia bastante fluida y la exposición ha ayudado muchísimo. Creo que hay que agradecerle a Carolina por su tiempo. No sé si alguno quiera dar algún comentario de cierre y pues nuevamente Carolina agradecerte por participar de la primera tertulia del año. Bueno, no, yo aprovecho mientras alguien más conversa también para retornar los agradecimientos a Redacción por la invitación. Realmente me parecen muy interesantes estos ejercicios. El trabajo que pues ustedes hacen también me parece genial y por supuesto que me gustaría estar vinculada como con este proceso. Más adelante, de pronto cuando ya termine, también volver a hacerles de pronto alguna presentación ya de resultados como tal. Voy a revisar las tertulias. Te agradezco mucho, Javier, la reseña. Y nada, pues desearles a todos una feliz tarde y muchas gracias por escucharme. Vale, Ana Milena Ramos quiere hacerte como el último comentario. Adelante, Ana. Gracias. No sé si ya se oscureció. Bueno, no, pues gracias, Carolina. Muy interesante. Sobre todo, usas palabras muy sugestivas y eso hace que uno esté ahí como atento de lo que estás diciendo. Lo que pasa es que obviamente la complejidad de esos términos también
hacen que uno piense en muchas cosas respecto al territorio, pero es súper interesante lo de las transiciones que planteas y me parece que ahí en esa imagen que tienes en la última lo resumes todo. Creo que estamos acabando con la naturaleza eh, y necesitamos activarnos más como ciudadanos a protegerla, sobre todo la cuenca alta, que es, o sea, la vida de nuestra ciudad y de nuestras ciudades en la sabana. Entonces, muchas gracias, muy interesante. Seguiré, seré tu fan. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti, Ana Milena. Muchas gracias. Vale, bueno, entonces, nada, aquí por el interno pues están escribiendo que muchas gracias por tu exposición, por tu tiempo. Ya sabes que Redacción pues está abierto para cuando quieras de pronto participar o de pronto colaborar en cualquier cosa. Los temas que estamos trabajando pues son temas de defensas territoriales, casi todos en temas medioambientales y de planificación. Entonces, a nosotros siempre nos gusta estar tejiendo redes y contactarnos con personas para seguir haciendo que el movimiento crezca y eso, digamos, a propósito de la celebración del primer año de Radiacción que estuvimos hoy haciendo un ejercicio de recorrido territorial en Chía, pues es importante también pues cada vez ir vinculando más personas, pilas a diferentes temas. Entonces, simplemente pues te dejo nuevamente abierta la invitación. Muchas gracias Carolina por tu tiempo. A todas las personas pues que siguen las tertulias pues que estén muy pendientes. Muchas gracias por participar y pues nada, un saludo y que tengan todos un muy buen fin de semana. Lo mismo, mil gracias. Vale, chao. Buen fin de Gracias. semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, chao.